Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 3. Tema 37. Trabajo administrativo. Técnicas de análisis para el estudio cualitativo del trabajo administrativo. Métodos estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo administrativo. Técnicas de simplificación del trabajo administrativo, empleados en la Administración de la Junta de Andalucía, órganos especializados. 1. El trabajo administrativo. 1,1. Sus objetivos y sus productos. Con el término trabajo administrativo, se hace referencia a todas las actividades desarrolladas en una organización para cumplir las dos funciones fundamentales de registro y de información. El registro, o si se prefiere, la reunión de los datos fundamentales relativos a una operación y su transcripción a un documento, generalmente un impreso, es una función tradicional. Pero el trabajo administrativo no es simplemente el papeleo. Eso es solo un aspecto del trabajo administrativo. Existen otros como las comunicaciones telefónicas, el contacto con el público y con los mismos empleados. La información es una función que, si bien ya existía en el pasado, solo más recientemente se ha incluido entre las tareas del trabajo administrativo. Deriva directamente del registro y, en algunos casos, va implícita en él. El paso del registro a la información se hace mediante la elaboración y realización de una serie de operaciones: codificación, clasificación, selección, cálculo o agrupación, que transforman los datos brutos en elementos significativos. El conjunto de operaciones que normalmente son necesarias para efectuar un tipo de registro se denominan procedimientos administrativos. Es precisamente el conjunto de las dos funciones así interconectadas lo que constituye el trabajo administrativo. Por tanto, cuando hablamos de registro y de información no nos estamos refiriendo a dos esferas de acción autónoma, aunque parcialmente superpuestas, sino a dos actividades complementarias. Hoy en día se hace necesario incorporar nuevas técnicas para la dirección de este importante aspecto de la vida organizativa. 1,2. Estudio del trabajo administrativo, cuestiones que puede resolver. Las técnicas de análisis del trabajo administrativo tienen como fin mejorar los siguientes aspectos de la organización. Pertinencia. Hace referencia a la conexión que ha de existir entre los objetivos planteados y los medios utilizados para alcanzarlos. Eficacia. Puede entenderse desde una doble perspectiva. En los objetivos, en cuyo caso se entiende que una acción es eficaz cuando se logra el fin deseado. Ello implica una definición de los fines, los cuales deben aparecer explicitados en términos de resultados finales deseados, y que serán utilizados como guías para orientar la actuación, facilitando así el conocimiento del grado de ajuste entre objetivos y resultados. Del sistema, definiéndose aquí la eficacia como el grado de adaptación de la organización a los cambios del entorno. Economía. Hace referencia al ahorro obtenido en los recursos o medios utilizados frente a los previstos. De ahí que se diga que una organización actúa según el principio de economía cuando adquiera los recursos, materiales y personales, que necesita, en la calidad y cantidad apropiadas, y al más bajo coste posible. La utilización de técnicas de estudio del trabajo basadas en la economía conlleva a una administración racional de recursos escasos. Eficiencia. Hace referencia a la relación más adecuada entre los bienes o servicios producidos y los factores productivos usados para obtener aquellos. 2. Técnicas de análisis para el estudio cualitativo del trabajo administrativo. 2,1. Análisis de actividades y tareas. Analizar las actividades de una organización significa pretender conocer de un modo crítico las distintas funciones que la organización desarrolla,
las tareas a través de las cuales se llevan a cabo, y las relaciones entre esas tareas. El análisis de las actividades y tareas es un medio fundamental en el diseño, gestión y dirección del trabajo de una organización. Podemos definir el análisis de las actividades como el proceso a través del cual cada actividad que lleva a cabo una organización se descompone en unidades menores e identificables. Estas unidades menores son las tareas. Por tarea se entiende la operación o conjunto de operaciones que requieren para su ejecución esfuerzos físicos o mentales encaminados a la consecución de un fin específico de trabajo. Es cada una de las fases lógicas que componen el quehacer de un trabajador. Las tareas pueden agruparse y estructurarse de diversos modos. En puestos de trabajo, entendidos como conjunto de tareas realizadas por una persona. En empleos, entendidos como grupos de puestos de trabajo en los que las tareas más importantes y más significativas son idénticas. En profesiones, entendidas como grupos de empleos con tareas semejantes o estrechamente relacionadas que requieren para su desempeño cualidades, conocimientos o capacidades semejantes. De acuerdo con Fine y Willy, el modo de descubrir una tarea debe ser tal que permita responder adecuadamente a cada una de las siguientes preguntas. ¿Quién realiza la acción? ¿Qué acción realiza? ¿Qué resultado inmediato debe lograrse? ¿Con qué instrumentos, equipos o ayudas de trabajo se cuenta para lograr esos resultados? ¿De acuerdo con qué instrucciones se realizan las acciones correspondientes? ¿Están prescritas por un superior, por una normativa o quedan a discreción del trabajador? Existen diversos métodos para recoger la información necesaria para contestar a estas preguntas, entre los que pueden destacarse por su importancia, el cuestionario, la entrevista y la observación directa. En la práctica, lo más eficaz a juicio de la mayoría de los autores es combinar 2 o 3 métodos teniendo como base la entrevista dirigida. La entrevista, bien estructurada mediante una guía, puede revelar información interesante sobre todos los aspectos de la tarea y por qué se realiza. El cuestionario, sin embargo, proporciona un método más rápido. Lo normal es partir de algunas entrevistas y a partir de ahí elaborar un cuestionario que se distribuya más extensamente en toda la organización. Pero el proceso analítico puede ir más allá para descender al nivel de operaciones. Por operación se entiende la acción o el conjunto de acciones que constituyen la parte esencial de una tarea sin descender el análisis de movimientos, gestos o procesos mentales separados. 2,2. Análisis de procesos de trabajo. Generalmente, cuando nos referimos al análisis de los procesos de trabajo en el ámbito de la administración pública, estamos hablando del análisis de los procedimientos administrativos. El estudio de los procedimientos administrativos suele venir motivado porque se detectan problemas importantes o posibilidades claras de mejora. De acuerdo con Mas y Ramió, en el análisis de los procedimientos administrativos podemos distinguir las siguientes etapas. 2.2,1. Determinación de las causas que justifican el análisis del proceso. En esta etapa inicial, se deben detectar cuáles son las características del problema que animan el análisis de un procedimiento administrativo determinado. Con frecuencia estos problemas suelen ser una duración excesiva de tiempo necesario para completar todas las tareas que forman parte del procedimiento, la duplicación o solapamiento de tareas entre los distintos puestos, unidades o departamentos que intervienen, etc. En segundo lugar, se debe averiguar cuál es la causa por la que se entiende lo anterior como un problema, lo cual está ligado a los objetivos de la organización de que se trate. En tercer lugar, conviene determinar a quién afecta el problema, pues según el impacto que tenga en la organización o en sus clientes, se pueden establecer prioridades sobre los procesos que deben ser analizados y racionalizados. 2.2,2. Determinación del proceso completo. Es necesario reconstruir el procedimiento administrativo en su totalidad, tal y como efectivamente se lleva a cabo. Por tanto, se debe determinar la secuencia completa y ordenada de todas las tareas y actividades de que consta el proceso, el conjunto de medios que se emplean en su realización,
Los participantes en el mismo ya sean internos o externos. El circuito físico del proceso, es decir, el recorrido que describe el proceso entre puestos de trabajo, unidades y departamentos. El tiempo transcurrido entre la realización de una fase y la siguiente, diferenciando el tiempo de trabajo efectivo y el tiempo de espera para pasar a la siguiente fase. Esta distinción cobra especial relevancia a la luz de los modernos estudios realizados sobre la racionalización de los procedimientos administrativos, en los cuales se pone en evidencia que los tiempos de espera superan al menos en 3 veces a los tiempos de trabajo efectivo. 2.2,3. Inventario de las funciones de las unidades que participan en el proceso. Este inventario, que normalmente se obtiene como consecuencia del análisis anterior, es importante porque permite comparar las funciones de las unidades en un momento determinado con las que realmente debe realizar una vez corrijan los defectos detectados en el procedimiento. 2.2,4. Recopilación de datos específicos del proceso. Para el estudio de cualquier proceso de trabajo, es necesario contar con una serie de datos que nos permitan tener una idea de cuál es el volumen de gestión o el impacto estimado de cada una de las fases, así como el grado de adecuación a los objetivos señalados para el mismo. Los datos más importantes a tener en cuenta en el caso de los procedimientos administrativos son: número de expedientes de cada clase, después de haberlos clasificado por categorías. Número de expedientes resueltos dentro de un plazo prefijado. Número de expedientes no resueltos. Tiempo medio de realización de un expediente. También puede ser de interés disponer de la información siguiente. ¿Quién realiza cada trámite? ¿Quién dirige o impulsa los trámites? ¿Cómo se formalizan los trámites? Carga de trabajo que representa la realización de los trámites en cada unidad participante. 2.2,5. Detección de anomalías y problemas en el proceso. Se trata en esta fase de detectar cuáles son los factores perturbadores en el proceso, desde los aspectos más genéricos a los más específicos de una determinada actividad o trámite y sus causas. En el caso de los procedimientos administrativos, entre las causas más habituales que afectan normalmente a problemas específicos, podemos señalar: desconocimiento de los administrados en cuanto a las tramitaciones correctas. Inconsistencia en los circuitos. Falta de coordinación entre unidades. Prioridades mal establecidas. Cargas de trabajo desiguales. 2.2,6. Conclusiones y propuestas de racionalización. A partir de toda la información recogida, es posible llegar a una serie de conclusiones objetivas sobre el proceso sometido a análisis y hacer una propuesta de racionalización que tenga en cuenta los puntos siguientes. Simplificación del procedimiento. Reducción de los tiempos medios de gestión. Reducción al mínimo de los tiempos de traslado y transporte. Reducción de los errores. 2,3. Análisis de los circuitos de información. La descripción de las operaciones que componen los procedimientos administrativos puede hacerse de 2 formas. 1. Mediante la utilización de un modelo impreso dividido en columnas en las que se señala las unidades responsables o puestos de trabajo que intervienen en el procedimiento. Los detalles relativos a la ejecución de cada actividad. Los distintos modelos de documentos que se utilizan para cada operación, así como cualquier otro soporte de información necesario para el desarrollo de la operación. También debe incluir las relaciones entre operaciones y soportes de información y el encadenamiento entre unas y otras. Los tiempos de ejecución programados para cada operación. 2. Mediante la utilización de diagramas de circuitos o flujos administrativos. Los diagramas permiten representar gráficamente, con claridad y precisión, las operaciones que integran la dinámica de circuitos o flujos administrativos. Existen distintos tipos de diagramación, pero todos ellos permiten el análisis de los siguientes elementos. Las operaciones que se realizan. Las unidades o puestos de trabajo que intervienen en su realización. Los documentos utilizados o producidos.
Los tiempos que efectúan en el curso de la documentación. Los tiempos de trabajo empleados en cada operación. 3. Mediante la utilización de símbolos es relativamente fácil conseguir una visión de conjunto del procedimiento representado, verificar en la práctica el cumplimiento de las operaciones descritas y detectar las anomalías que se produzcan. Los símbolos que se utilizan generalmente en los diagramas de circuitos o flujos administrativos suelen ser de dos tipos. Símbolos abstractos. Ejemplo de símbolos abstractos son los que se utilizan en el diagrama ASME, American Society of Mechanical Engineers, o en el diagrama ANSI, American National Standard Institute. Símbolos figurativos. Los símbolos figurativos consisten en fotografías, dibujos o caricaturas que representan alguna operación. 2,4. Soportes de información. Los soportes en los que se almacena la información referente a tareas, actividades y procesos son múltiples. En la administración pública, tradicionalmente la información se almacena en archivos donde se guarda copia de todos los documentos que se tramitan y que constituyen el expediente administrativo. En la actualidad el archivo de estos documentos también sigue siendo la principal fuente de información, pero lo que se está transformando es el soporte en el que archivan los documentos. Poco a poco la mayoría de los procedimientos están siendo informatizados, y la información que circula a través de los circuitos que conforman cada uno de esos procedimientos se registra, se transmite y se archiva en soportes magnéticos y electrónicos. Esta transformación es precisamente uno de los elementos fundamentales para entender el cambio cualitativo que se está produciendo en el trabajo administrativo, por varias razones. Por una parte, porque los medios informáticos permiten realizar más eficientemente la mayoría de las tareas, y, además facilitan un alto grado de normalización y automatización en el trabajo. Por otra parte, porque la transmisión de la información que se ha de producir entre una fase del procedimiento y la siguiente, se hace de manera más rápida, incluso aunque implique la participación en el procedimiento de unidades o departamentos distantes físicamente entre sí. 3. Métodos estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo administrativo. 3,1. Principales métodos de estimación. A la hora de realizar un estudio de carácter cuantitativo del trabajo administrativo, se pueden utilizar una serie de métodos que pueden servir como instrumentos útiles de estimación. Entre ellos destacamos los que se expondrán a continuación. 3.1,1. Estimación del tiempo medio de gestión. A través de este método, puede determinarse el tiempo que como media se emplea en la realización de un grupo de operaciones, y comparar esa cifra con estándares establecidos de antemano. El tiempo medio de gestión es la relación entre las sumas de los tiempos individuales de gestión y el trabajo realizado, expresado en términos cuantificables. TGM, tiempo de gestión medio igual a suma de tiempos individuales, número de expedientes. 3.1,2. Estimación del gasto medio de gestión. A través de este método puede establecerse la relación entre el coste de la gestión y los resultados derivados de la misma. El gasto medio de gestión se establecería dividiendo los gastos totales de gestión, previamente calculados por el trabajo realizado, expresado en unidades cuantificables, por ejemplo, expedientes resueltos. GMG, gasto medio de gestión igual a gastos de gestión número de expedientes resueltos. 3.1,3. Estimación de la eficiencia administrativa. Este método permite medir la eficiencia de los medios humanos de la unidad que se está sometiendo a análisis, determinando la relación entre el trabajo realizado, expresado siempre en términos cuantificables, y los recursos humanos destinados a su consecución. EA. Eficiencia administrativa, igual a número de expedientes gestionados, personas dedicadas a ello. 3.1,4. Estimación de la agilidad del servicio. Este método permite relacionar la cantidad de trabajo realizada efectivamente y la cantidad de trabajo recibido por la unidad o el puesto que se está analizando. En definitiva,
se trata de determinar la relación que existe entre las demandas que recibe una unidad o un puesto y los resultados que es capaz de ofrecer en un tiempo dado. La agilidad del servicio se calcula como la relación que existe entre unidades de trabajo realizadas, por ejemplo, número de expedientes resueltos en plazo, y las unidades de demanda recibidas, por ejemplo, número de expedientes. Agilidad del servicio igual a número de expedientes resueltos, número de expedientes gestionados. 3.1,5. Estimación de la ratio de devoluciones. La ratio de devoluciones establecería la relación entre el número de unidades de trabajo que, por ejemplo, se devuelven por errores y el número total de expedientes resueltos. Ratio de devoluciones igual a número de expedientes devueltos por errores, número de expedientes. Este método permite estimar la eficiencia y la eficacia en el trabajo de una unidad o puesto en función de las unidades de trabajo producidas satisfactoriamente. 3.1,6. Estimación de la ratio de tiempo subjetivo. Este método permite estimar el tiempo total de producción de una gestión teniendo en cuenta el tiempo empleado en todos los pasos que ha debido seguir desde su comienzo hasta su finalización. El tiempo estimado no se refiere solo al tiempo empleado en los trámites, sino también al tiempo empleado por el cliente y, por tanto, RTS ratio de tiempo subjetivo igual a TA, CTI más TADM. Donde TA igual a tiempo propio del usuario o cliente, TT igual a tiempo de transporte, TADM igual a tiempo de proceso más tiempo de traslado entre unidades. 3,2. Procedimiento para la implantación de un método de estimación. Para realizar un estudio cuantitativo del trabajo administrativo a través de cualquiera de los métodos de estimación anteriormente reseñados, o a través de una combinación de ellos, o para su implantación como rutinas organizativas con la finalidad de proporcionar información para ser usada por la dirección, hay que contar, al menos, con los siguientes elementos. 3.2,1. Identificar las variables o los factores claves en el trabajo administrativo. No es posible medir absolutamente todos los elementos relacionados con las tareas, actividades y operaciones que forman parte del trabajo administrativo. Hay que seleccionar los elementos sobre los que va a recaer el análisis. No existen reglas fijas para identificar estos elementos. En cada caso, deberán establecerse de acuerdo con las necesidades de la organización o con las posibilidades reales de medición a través de criterios cuantitativos que ofrezca el trabajo que se realiza en el puesto o en la unidad que se está analizando. Es necesario tener en cuenta que los resultados que se obtengan del estudio deben ser aprovechables de cara a la gestión y útiles como guías para la dirección. En líneas generales puede ser útil tener en cuenta los siguientes aspectos. El análisis de las competencias asignadas al puesto o unidad objeto de estudio. El análisis de las demandas que desde dentro y fuera de la organización recibe la unidad o el puesto analizado. El análisis de los puntos fuertes y débiles. A partir de aquí, podemos decir si el elemento que se va a analizar es la eficiencia o la eficacia, y si vamos a considerarla en términos de tiempo, costes, cantidad de trabajo realizado, cantidad de recursos materiales o humanos empleados. 3.2,2. Establecer las operaciones concretas que van a ser estudiadas. Los pasos para establecer las operaciones concretas que van a ser estudiadas para aportar información sobre los factores clave identificados son los siguientes. Realizar un listado exhaustivo de todas las posibles tareas y operaciones de la unidad o puesto a analizar. Valorar la relación existente entre cada una de ellas con los factores clave. Determinar la naturaleza de estas tareas para establecer qué métodos de estimación son los más adecuados. Establecer los objetivos internos y externos a cumplir con la realización de las operaciones o tareas en cuestión. A partir de aquí habría que establecer los estándares de referencia, los indicadores para cada operación, los procedimientos para obtener la información necesaria. 3,3. Técnicas de muestreo.
Dada la imposibilidad de recoger y analizar toda la información que podría obtenerse, hay que recurrir a las llamadas técnicas de muestreo, que son similares a las empleadas habitualmente en los análisis estadísticos. 3.3.1. Formalización de un sistema de recogida y tratamiento de la información. Los aspectos que hay que contemplar en esta fase son los siguientes. A. Establecer la información que se necesita obtener en función de los indicadores que se van a medir, definiendo las características de la información tales como fiabilidad, periodicidad, grado de detalle y otras. Habrá que determinar de dónde se va a obtener esa información o quién va a aportarla. B. Definir los instrumentos materiales en los que plasmará toda la información. 3.3.2. Técnicas de muestreo. Las muestras permiten reducir considerablemente el número de elementos que habrá que someterse a estudio, garantizando al mismo tiempo que las conclusiones obtenidas del análisis de los elementos seleccionados pueden orientar las conclusiones que hayan de extraerse a nivel general. 3.3.2.1. Muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, la selección de los elementos de la muestra se hace en una sola etapa, escogiendo directamente al azar los elementos que van a formar parte de la muestra a analizar. El muestreo aleatorio simple es especialmente adecuado para poblaciones pequeñas y plenamente identificables. En el caso de la administración pública, el muestreo aleatorio simple puede ser utilizado cuando nos enfrentemos al estudio de un número pequeño de puestos o unidades que, además, cumplan el requisito de ser homogéneas entre sí, por lo que se refiere a las dimensiones que se desea analizar. 3.3.2.2. Muestreo aleatorio estratificado. La partición o fraccionamiento de la población marco de estudio en subdivisiones constituye la base del muestreo estratificado. En él, cada unidad pertenece a una sola subdivisión o estrato, y el conjunto de estratos constituye la trama sobre la que opera el proceso de muestreo. Este tipo de muestreo implica para el caso del estudio cuantitativo del trabajo administrativo, la posibilidad de agrupar las diferentes tareas, puestos o unidades a estudiar, en estratos caracterizados por una gran homogeneidad interna y por una heterogeneidad también grande entre ellos. Esto permite tratar de forma independiente cada uno de los estratos identificados, aislando factores clave distintos y aplicando también distintos métodos de estimación. 3.3.2.3. Muestreo por conglomerados. En este tipo de muestreo, la unidad muestral no son las tareas, puestos o unidades individualmente consideradas, sino conjuntos de tareas, puestos o unidades que, bajo determinados aspectos, se puede considerar que constituyen una unidad. Los criterios según los cuales pueden construirse conglomerados cuando se trata de estudiar el trabajo administrativo podrían ser entre otros los siguientes. Criterio orgánico. La dependencia orgánica común de puestos o unidades sería el elemento fundamental para construir conglomerados. Criterio funcional. El elemento fundamental en este caso sería el tipo de tareas o funciones realizadas. Criterios estructurales. Para construir conglomerados podríamos recurrir a características como el tamaño, el grado de especialización, el nivel jerárquico. 3.4. Determinación de estándares. Un estándar es una referencia normativa de lo que debiera ser la gestión o algún elemento de la gestión para calificarla como satisfactoria. Para establecer un estándar es necesario tener en cuenta las condiciones reales en las que la gestión se realiza, número de personas que desempeñan una determinada tarea, experiencia con la que cuentan, instrumentos de trabajo que les sirven de apoyo. La dificultad de las tareas de gestión para las que se confecciona el estándar en función de su complejidad, grado de automatización, etc. Un estándar supone un compromiso entre la media real y el valor ideal. Es decir, un estándar debe situarse entre lo que se hace y lo mejor que podría hacerse si las circunstancias fuesen completamente favorables. La referencia normativa que es el estándar puede definirse como un valor fijo o como un intervalo. Si la actividad tiene carácter repetitivo, lo normal es usar estándares fijos. Si por el contrario,
La actividad es más variable, más difícil será ajustar los estándares y será preferible que sean de zona o de intervalo. Aunque los estándares nacen con cierta vocación de estabilidad, es indudable que deben evolucionar con el tiempo, bien por razones internas a la organización, bien por cambios sustanciales en el entorno. 3,5. Características de los indicadores. Un indicador es una magnitud asociada a una tarea, a una actividad, a un proceso, que permite, por comparación con los estándares, evaluar periódicamente el puesto, la unidad o el departamento donde se llevan a cabo la tarea, la actividad o el proceso en cuestión. En los casos más sencillos serán simples adiciones, como por ejemplo el número de expedientes resueltos, el número de personas atendidas, etc. En otros casos, es posible utilizar operadores de relación como porcentajes o ratios, por ejemplo, número de expedientes resueltos sobre el total de los expedientes registrados. Las características que debe reunir un buen indicador son las siguientes. Validez. Un indicador es válido si las diferencias de puntuación que presenta en aplicaciones distintas reflejan verdaderas diferencias en la característica que queremos medir. Fiabilidad. Un indicador es fiable si las diferencias de puntuación que presenta en aplicaciones distintas no se deben a influencias transitorias, es decir, si no se deben a la casualidad o a los errores de azar. Los aspectos de fiabilidad que han recibido una mayor atención son la estabilidad o consistencia del indicador después de aplicaciones repetidas. La objetividad o capacidad del indicador para, siendo aplicado a la misma realidad por dos o más observadores distintos, dar las mismas puntuaciones. La equivalencia o capacidad de distintos indicadores para dar resultados consistentes cuando se aplican al mismo fenómeno. Sensibilidad. Un indicador es sensible si es capaz de aportar distinciones suficientemente finas de la magnitud que se quiere medir. Accesibilidad. Un indicador es accesible si permite un cálculo lo suficientemente rápido a un coste aceptable. Aunque este no es un requisito teórico, desde el punto de vista práctico de la gestión es de los más importantes. No hay que perder de vista en ningún momento el carácter instrumental de los indicadores. Deben aportar información rápida y fiable para poder tomar decisiones correctas cuando se observen desviaciones sobre los estándares establecidos. De poco serviría un indicador absolutamente válido, si para recoger o tratar la información fuese necesaria tal cantidad de tiempo y recursos que imposibilitara tomar las decisiones pertinentes en el tiempo oportuno. Por ello, en ocasiones es preferible sacrificar algo de rigor, siempre que no suponga la pérdida total de relevancia de la información aportada, en aras de la eficacia en la toma de decisiones. 3,6. Cuadros de mando. Un cuadro de mando es una herramienta de control periódica que contiene una presentación sintética e integrada de los factores claves fundamentales, de los indicadores y de la información real. El cuadro de mando se presenta bajo la forma de una ficha, en la que se identifican por columnas los factores claves que desea analizar o controlar, los indicadores definidos para su medición, el estándar u objetivo marcado para cada indicador, los resultados reales. La diferencia entre los resultados y el estándar es lo que nos da la medida de hasta qué punto el trabajo administrativo que estemos considerando se ajusta a los objetivos previstos. La característica esencial de este instrumento periódico de información es la de realizar un control por excepción, a través de ciertas áreas claves seleccionadas cuidadosamente, las cuales, por medios de señales de alerta, permiten identificar desviaciones con sus causas y los responsables ligados al nivel inmediato inferior de su propia función directiva. Los requisitos que deben cumplir los cuadros de mando son los siguientes. Deben aportar solo la información significativa de forma rápida, sintética y precisa. Esa información debe ponerse en relación con los estándares y previsiones. Los datos que tengan relación entre sí deben presentarse de manera sinóptica. Un cuadro de mando debe estar normalizado en cuanto a sus dimensiones, presentación en cifras y representación gráfica. En una organización no hay un solo cuadro de mando, sino varios correspondientes a los distintos niveles.
4. Técnicas de simplificación del trabajo administrativo, empleadas en la administración de la Junta de Andalucía, órganos especializados. El artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contiene los principios de actuación y gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo de destacar los de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa y simplificación de procedimientos. Por su parte, la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 3, contiene los principios generales de la organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo de destacar, entre otros, los de racionalidad organizativa mediante la simplificación y racionalización de su estructura organizativa, y de racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos. La citada ley establece en su artículo 6 que la persona titular de la consejería competente en materia de administración pública promoverá actividades de investigación, desarrollo y aplicación de métodos de simplificación de procedimientos administrativos y de mejora estructural de los organigramas. El artículo 7 de la misma ley dispone que la aplicación de las tecnologías de la información a la administración estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión administrativa, estableciendo los principios y reglas básicos aplicables a la implantación y régimen jurídico de la administración electrónica. Por último, en su artículo 33 se atribuye a la consejería competente en materia de administración pública las competencias en materia de organización administrativa, estructura orgánica y procedimiento, de modernización de la administración e información administrativa, cuando no se atribuyan por ley específicamente a otras consejerías. 4,1. Órganos especializados. La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior es actualmente el departamento a quien corresponde las funciones de dirección e impulso en materia de organización, racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía, correspondiendo a dicha consejería, entre otras competencias, elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, las correspondientes propuestas anuales de programas de racionalización administrativa. En este sentido, el art. 5 del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de dicha consejería, atribuye a la Secretaría General para la Administración Pública, entre otras, las siguientes funciones: la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos, la emisión de informes y elaboración de propuestas en materia de organización administrativa y de simplificación de procedimientos y racionalización de la gestión administrativa, la evaluación de cargas de trabajo y distribución de las mismas entre las distintas unidades administrativas para adecuar el nivel de efectivos humanos a las necesidades reales que se detecten en cada momento. 4,2. Proyectos acometidos. Son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo en nuestra comunidad autónoma, con objeto de conseguir una mejora en la prestación de los servicios públicos, destacando por su actualidad e importancia, entre otras. En la Junta de Andalucía, el Decreto 260/1988 de 2 de agosto, por el que se desarrolla las atribuciones para la racionalización administrativa, abrió el camino a una serie de iniciativas orientadas a acercar los órganos de decisión a los centros de demanda, simplificar y homogeneizar procedimientos y métodos de trabajo administrativo, suprimir trámites innecesarios y, en resumen, agilizar y modernizar los métodos de gestión burocrática. Igualmente debe tenerse en cuenta que el mencionado decreto creó, como órgano consultivo y de asesoramiento en esta materia, a la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa. El Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios, PLADOCS, aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2002, supuso el arranque de un ambicioso plan de simplificación administrativa que ha ofrecido relevantes frutos, aún vivos y plenamente vigentes, que han sido secundados con posterioridad por otras administraciones públicas.
La informatización de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus servicios de información administrativa, iniciativa que se sitúa en el contexto de los avances producidos en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, y que tuvo un gran impulso como consecuencia de la aprobación del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos, Internet. La aprobación del Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos y agilización de trámites, mediante orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 22 de febrero de 2010, puede consultarse el contenido íntegro de dicho manual a través de la siguiente URL: https://www.juntadeandalucía.es/descargar/3581 El desarrollo de las medidas de incentivación para la mejora de los servicios públicos previstas en el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las cartas de servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los premios a la calidad de los servicios públicos. 4,3. Horizonte. Actualmente en la Junta de Andalucía se está tramitando un proyecto de decreto que tiene por objeto regular técnicas y principios generales de simplificación administrativa, medidas organizativas y establecer el régimen general del uso de los medios electrónicos por la Administración de la Junta de Andalucía. Las finalidades que se persiguen con dicho decreto son mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantizar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía y preservar la seguridad jurídica, determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas. Los principios informadores de la simplificación y racionalización procedimental y organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía, que vienen recogidos por dicho proyecto de decreto son: A. Orientación y servicio efectivo a la ciudadanía. B. Eficacia y eficiencia. C. Celeridad. D. Economía procedimental. E. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. F. Transparencia administrativa. En el proyecto de decreto se establecen cuáles van a ser los criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas que se aplicarán en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos administrativos, así como, en lo posible, con ocasión de su instrucción y tramitación, que serían los siguientes. Criterios de simplificación y agilización de los procedimientos. A. La unificación y eliminación de procedimientos en orden a la simplificación y agilización de su tramitación. B. La reducción sustancial de los términos y plazos. C. La generalización de los supuestos de estimación presunta por silencio administrativo. D. La supresión o simplificación de trámites que no aporten valor añadido o que supongan dilaciones del procedimiento, siempre que no afecten a las garantías de las personas interesadas. E. El impulso de las actuaciones de oficio por la persona responsable del procedimiento. F. La sustitución de informes preceptivos por declaraciones, memorias o test de conformidad con arreglo a modelos preestablecidos. G. La extensión y potenciación de los procedimientos de respuesta inmediata o resolución automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, así como para su renovación o continuidad de ejercicio. Este criterio se aplicará especialmente a los procedimientos y servicios en que se resuelven las pretensiones y demandas de la ciudadanía tras un único contacto con la Administración o en un tiempo muy breve. H. La agilización de las comunicaciones, potenciando su realización por medios electrónicos. Y la desconcentración de competencias en órganos jerárquicamente dependientes. J. La orientación a la ciudadanía. Criterios de reducción de cargas y simplificación documental. A. La supresión de cargas administrativas que no sean imprescindibles para la resolución del procedimiento, eliminando requisitos no exigidos por la normativa vigente,
valorando su adecuación y reduciendo la frecuencia de su aportación. B. La supresión o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas, y su posible sustitución por transmisiones de datos o la presentación de declaraciones responsables. C. La valoración del momento idóneo para la aportación de la documentación requerida a las personas interesadas, promoviendo como criterio general su aportación a la finalización de la tramitación. D. El fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la aportación de datos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad. E. La agrupación documental, incorporando en un único documento las manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actos de similar naturaleza, haya de hacer una misma persona en un mismo trámite, o en varios si la gestión del proceso lo permite. F. La normalización documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud, impresos, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y documentos de análogo carácter, diseñando modelos que faciliten y agilicen su cumplimentación, con los datos mínimos necesarios para identificar a la persona interesada, y facilitando cuando sea posible su precumplimentación. El proyecto de decreto otorga un papel fundamental en el despliegue de las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito de la Junta de Andalucía, en materia de simplificación y racionalización procedimental y organizativa, a la Consejería competente en materia de administración pública, a la que asigna, entre otras, las siguientes funciones. A. Aprobar, mediante orden del titular de la Consejería, el Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos y agilización de trámites, que constituirá la guía de orientación para facilitar a la Administración de la Junta de Andalucía el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos administrativos. Asimismo, la Consejería competente en materia de administración pública elaborará y mantendrá actualizadas otras herramientas para la simplificación de procedimientos administrativos y agilización de trámites, como guías de orientación para facilitar a los centros directivos el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos administrativos, y la elaboración de disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos o modifiquen los ya existentes. B. Informar las disposiciones generales, previamente a su aprobación, en lo relativo a organización administrativa y procedimientos administrativos. El informe será solicitado por medios electrónicos por la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería Promotora de la Norma, mediante el formulario aprobado por la Consejería competente en materia de administración pública, remitiendo la memoria justificativa junto con el proyecto de disposición, así como, en su caso, la propuesta de formularios del procedimiento para su normalización y correspondiente inscripción en el Registro de Procedimientos Administrativos. En la emisión del informe se comprobará: 1. En materia de organización, el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para que en ningún caso se puedan crear nuevos órganos y entidades sin que en el expediente de su creación quede acreditado que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias, por no coincidir con las de otros órganos o entidades existentes, debiendo preverse expresamente en los supuestos en que concurra dicha coincidencia, la supresión o disminución de competencias del órgano o unidad administrativa afectados. Se exceptúa la creación de consejerías, la modificación en la denominación de las existentes, en su distribución de competencias o su orden de prelación, así como la supresión de las mismas. Cuando se trate de disposiciones generales que aprueben o modifiquen los estatutos de entidades instrumentales, el informe regulado en el presente artículo se integrará en el informe de la Consejería competente en materia de administración pública. 2. En materia de procedimientos administrativos, su simplificación y agilización, y la reducción de cargas administrativas. C. Elaborar un plan de calidad y simplificación normativa, que será aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno, en el que contemple la revisión, simplificación y, en su caso, consolidación normativa de las disposiciones vigentes en el derecho propio de Andalucía, e impulsará y coordinará su seguimiento y revisión.
La revisión normativa seguirá las siguientes pautas. 1. La reducción del número de normas. 2. La adaptación de las normas a los principios de buena regulación establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común, verificando que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos, así como que estaban justificados y correctamente cuantificados el coste y las cargas impuestas en ellas. 3. El rediseño funcional de los procedimientos, aplicando los criterios establecidos en el proyecto de decreto para la simplificación de procedimientos. 4. Agilización de trámites y reducción de cargas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa, en el portal de la Junta de Andalucía, así como por los medios que se estimen pertinentes. D. Promover la publicación de modelos, formularios y otros instrumentos de simplificación y agilización de procedimientos y reducción de cargas administrativas, poniéndolos a disposición de la ciudadanía y de la organización. E. Coordinar la revisión y simplificación normativa, a cuyo fin se encontrará asistida por la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa. Por su parte, serán las viceconsejerías los órganos competentes para el impulso, implantación, coordinación, seguimiento y evaluación de dichas determinaciones en el ámbito de la consejería correspondiente y de sus entidades instrumentales adscritas, en el marco de la planificación y coordinación general que establezca la consejería competente en materia de administración pública. Por su parte, el proyecto de decreto configura a la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa como órgano consultivo y de asesoramiento para el análisis de la situación, la planificación, coordinación y seguimiento de cuantas medidas se adopten para la racionalización y modernización de la administración pública. Sus funciones serán las siguientes. A. Informar el plan de calidad y simplificación normativa, previamente a su aprobación. B. Informar las iniciativas en materia de simplificación, modernización y racionalización administrativa, agilización de procedimientos, reducción de cargas y métodos de trabajo que se sometan a su consideración. C. Realizar propuestas en esas mismas materias. D. Informar y en su caso proponer el desarrollo no programado de proyectos de simplificación concretos cuando la urgencia de la situación así lo aconseje. E. Coordinar el modelo de relación con la ciudadanía. F. Impulsar y realizar el seguimiento de los planes y actuaciones de utilización de medios electrónicos a la gestión administrativa y de transformación digital de la Junta de Andalucía. G. Aquellas otras que puedan serle encomendadas por otras disposiciones. La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa estará adscrita a la Secretaría General con competencias en materia de administración pública y tendrá la siguiente composición. Presidencia. La persona titular de la Secretaría General con competencias en materia de administración pública. Vicepresidencia. La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de planificación y organización de los servicios públicos. Vocalías. Y. La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de política digital. 2. La persona titular de la Inspección General de Servicios. 3. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías. Y V. La persona representante del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la Consejería competente en materia de Administración Pública. Ejercerá la Secretaría de la Comisión, asistiendo a las sesiones con voz pero sin voto, la persona titular del servicio con competencias en materia de organización y simplificación administrativa, pudiendo ser sustituida por un funcionario o funcionaria del Grupo A1, dependiente de la Dirección General, con competencias en materia de planificación y organización de los servicios públicos. En el seno de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa, se podrán crear los grupos de trabajo que se consideren precisos para el estudio, elaboración y desarrollo de proyectos concretos. El proyecto de decreto regula igualmente el registro de procedimientos administrativos,
que es el inventario de los procedimientos administrativos y servicios que gestiona la Administración de la Junta de Andalucía, incorporando tanto los procedimientos internos como los dirigidos a la ciudadanía y al resto de administraciones públicas. El registro de procedimientos administrativos tendrá los fines siguientes. A. Identificar todos los procedimientos y servicios existentes mediante un código específico. B. Homogeneizar la información correspondiente a cada procedimiento y servicio. C. Articular el cumplimiento de las exigencias de publicidad de la información sobre procedimientos administrativos y servicios establecidas en la legislación vigente. D. Facilitar la gestión administrativa de los procedimientos y servicios administrativos. El registro de procedimientos administrativos será único y obligatorio para toda la Administración de la Junta de Andalucía, y se configura del siguiente modo. A. Su creación y mantenimiento corresponden a la Consejería competente en materia de Administración Pública, que será responsable de su coordinación y del seguimiento de la calidad de su información, velando por su correcto funcionamiento y dictando las disposiciones reglamentarias precisas. B. Las consejerías serán responsables de la integridad, veracidad y actualización de los datos del registro, correspondientes a su ámbito de competencias y al de sus entes instrumentales. C. El alta, la modificación y la baja de un procedimiento en el registro de procedimientos administrativos deberá producirse en la fecha de publicación de la norma que lo fundamente en el diario oficial correspondiente. D. La publicación en el Boletín Oficial de la disposición reguladora de un procedimiento administrativo deberá incluir su código identificativo. E. En los supuestos de reestructuraciones orgánicas de las consejerías, la actualización de los datos relativos a los órganos que contiene el registro de procedimientos administrativos se realizará de oficio por la consejería competente en materia de administración pública, de acuerdo con los correspondientes decretos de estructura orgánica. F. Se procederá a la baja de un procedimiento en el registro cuando se derogue la disposición que lo creó, o por cualquier otra causa justificada. El registro de procedimientos administrativos contendrá, al menos la siguiente información básica de cada procedimiento. A. Denominación. B. Código. C. Descripción. D. Plazo para resolver y notificar o publicar. E. Sentido del silencio administrativo. F. Los formularios normalizados establecidos para el procedimiento, con indicación de si tienen carácter obligatorio o no. G. Modalidades de iniciación. H. Plazo y modo de presentación de la solicitud, en su caso. I. Normativa reguladora. J. Requisitos a cumplir por las personas interesadas. K. Documentación a aportar por las personas interesadas. Por su parte, el proyecto de decreto regula el catálogo de procedimientos administrativos, que ofrecerá información general permanente y actualizada sobre los procedimientos y servicios administrativos dirigidos a la ciudadanía. El contenido del catálogo de procedimientos administrativos se nutrirá de la información disponible en el registro de procedimientos administrativos. La gestión y funcionamiento del catálogo de procedimientos administrativos, así como las funciones de dirección y coordinación del mismo, corresponden a la consejería competente en materia de administración pública. El catálogo de procedimientos administrativos estará publicado en el punto de acceso general de la Junta de Andalucía y en las sedes electrónicas. En cuanto a los formularios establecidos por la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de trámites, el proyecto de decreto exige, independientemente del soporte en que se utilicen por parte de las personas interesadas, que se configuren de manera clara, intuitiva y fácilmente accesible, bajo los principios de accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Los formularios que tengan carácter obligatorio deberán estar inscritos en el registro de procedimientos administrativos, y en los mismos se indicará expresamente que tienen el carácter de modelo específico obligatorio para la realización del trámite que se trate. Cuando se utilice en el procedimiento un formulario equivocado, se requerirá a la persona interesada, para que subsan, articulándose las soluciones y medios técnicos necesarios para que pueda procederse a la subsanación.
Los formularios incluirán una cláusula que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de protección de datos. Los formularios indicarán claramente qué datos o documentos son de aportación obligatoria. No se señalarán como obligatorios los datos o documentos que no estén exigidos como tales por la legislación aplicable. A fin de garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a no aportar datos o documentos que ya obren en poder de alguna administración pública, los formularios permitirán que las personas interesadas indiquen si los datos o documentos que deban constar en el procedimiento ya obran en poder de alguna administración pública y suministren la información necesaria para poder recabarlos. En los formularios de los procedimientos administrativos se incluirá un campo específico para que la persona interesada indique si desea relacionarse en dicho procedimiento por medios presenciales o electrónicos. Se incluirá la advertencia de que solo pueden ejercer esta opción quienes no tengan el deber de relacionarse por medios electrónicos. En los formularios de los procedimientos administrativos se advertirá que todas las personas interesadas recibirán notificaciones por medios electrónicos, y que ese medio de notificación es además preceptivo para quienes estén obligados a relacionarse por medios electrónicos. Para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía, se incluirán campos para que las personas interesadas indiquen una dirección de correo electrónico o dispositivo en el que recibir los avisos de notificaciones electrónicas. Asimismo, en el formulario se informará del punto de acceso electrónico a la notificación electrónica, indicando que se podrá proceder a la creación de oficio de la dirección electrónica habilitada única en el caso de que la persona interesada carezca de ella. Los formularios irán acompañados, siempre que su complejidad así lo aconseje, de las instrucciones necesarias para su correcta cumplimentación y presentación. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los anteriores requisitos y con carácter previo a su puesta a disposición para las personas interesadas, el órgano responsable del mantenimiento del registro de procedimientos administrativos procederá a la normalización e inscripción de los formularios y, en su caso, modelos específicos. La consejería competente en materia de administración pública podrá establecer formularios tipo